A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Como siempre, un gusto estar con ustedes en este programa Desafío Empresarial, conociendo más sobre lo que significa el mercado de capitales, las bolsas de valores, el gobierno corporativo y el gobierno de las empresas familiares. El día de hoy tengo el gusto de compartir con Paul McEvoy, el presidente ejecutivo de la Bolsa de Valores de Quito, quien desde hace aproximadamente 4 años está a cargo de esas funciones y ha estado en momentos críticos de la institución, pues él ha sido uno de los que estuvo a cargo de la transformación de corporación civil a sociedad anónima, asunto que lo hemos venido conversando con ustedes en ediciones anteriores. Paul es inglés, ha estado muchos años en la banca, estuvo aquí en el Ecuador, luego estuvo en el Japón y finalmente decidió que quería regresar al Ecuador y aquí lo tenemos la suerte de contar con él en el mercado de valores desde hace 4 años, como les digo, y Paul se está convirtiendo o ya es un verdadero líder del mercado de capitales ecuatoriano. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, es un Mónica. gusto estar contigo. Igual. Quisiéramos el día de hoy comentar contigo el tema de la transformación, cómo ha sido ese proceso de dejar de ser corporaciones civiles y pasar a ser sociedades anónimas, porque son dos figuras que no siempre se pueden conciliar. Ser corporación civil tiene un objetivo que no es de lucro, en cambio la sociedad anónima ya es una sociedad mercantil que tiene una finalidad de lucro, que tiene accionistas y que además en el caso de la Bolsa de Valores ha abierto su capital. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación y efectivamente ha sido un proceso muy interesante esta transformación societaria. Yo diría que ya llevamos 4 años en este proceso. Con una planificación estratégica, la Bolsa de Quito ya empezó a visualizar un nuevo futuro para la Bolsa. Y yo diría que con esta transformación societaria hay 2 aspectos. El primero es una transformación societaria per se, que es una parte legal de la transformación societaria per se de la bolsa, pero mucho más que eso, y como tú muy bien dices, el dejar de ser una corporación civil sin fines de lucro implica un cambio absoluto en el modelo de negocios de la bolsa de valores. En la parte societaria, este proceso fue bastante claramente trazado. Diría yo que implicó una reunión de quienes eran los dueños de las cuotas patrimoniales de la bolsa cuando era corporación civil. Los dueños de las cuotas eran las casas de valores en nuestro caso, y en una asamblea hubo una resolución de parte de esa asamblea de pasar por un proceso de transformación societaria. Luego hubo un proceso de preparar nuevos estatutos para la bolsa. Hubo que hacer una valoración de la bolsa con la ayuda de unos consultores independientes. Había que valorar las cuotas patrimoniales de la bolsa y luego recibir o obtener una autorización de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y contando con esa autorización se dio en nuestro caso la transformación societaria el 10 de agosto de 2016 y luego ya pudimos convocar nuestra primera Junta General de Accionistas de la Bolsa de Quito. Luego vino una siguiente etapa
donde iniciamos un proceso para inscribir las acciones de la bolsa en el mercado de capitales. Y para eso la bolsa hizo una evaluación de riesgos, preparamos un prospectus, como hace todo una nuevo, oferta pública. una oferta pública secundaria de acciones, preparamos un prospectus, obtuvimos la autorización de la superintendencia y hace 6 meses nuestras acciones ya están listadas en bolsa y somos un emisor más. Entonces eso, en pocas palabras, ha sido la parte societaria de la transformación. Cuéntame una cosa. En el año 2014, cuando se expide la nueva ley de mercado de valores o las reformas a la ley de mercado de valores, se estipula un límite para la participación de cada casa de valores en el capital de la bolsa de valores, que estaba en un 5%. ¿Ese límite permanece o las casas de valores ya pueden tener un porcentaje mayor? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿existen propietarios de las acciones de la bolsa de valores o de las bolsas de valores ecuatorianas que no sean casas de valores? Ya, digamos, hay una circulación del capital en manos de otro tipo de inversionistas. Bueno, en el primer punto, efectivamente, al inicio hubo un límite de que una casa de valores no podía tener más del 5% de capital de la bolsa. Luego hubo un cambio en la normativa y hoy en día una casa de valores puede tener hasta el 10% del capital de la bolsa. En estos meses y desde que la bolsa se registró o se listó, sí hemos visto algunas transacciones y hoy en día, la bolsa inició con 35 accionistas. Cada accionista tenía un porcentaje igual de participación en bolsa y hoy día ya son 50 accionistas en la bolsa, son 31 casas de valores y ya hay personas naturales quienes son nuestros accionistas y eso también genera una dinámica interesante, tener a personas independientes de las casas. Y creo que otro punto importante a destacar aquí es que la ley que tú mencionas en cuanto a los límites de participación en el capital de las bolsas permite que un mercado organizado de la región o una bolsa de la región puede tener hasta el 30% de participación en el capital de la bolsa. Y sé que tú en tu tiempo en la bolsa siempre has tenido una visión internacional y yo creo que podemos decir abiertamente que la bolsa de Quito realmente tiene esa visión de apertura. Nosotros estamos en conversaciones con otras bolsas y nos encantaría que otra bolsa de la región sea accionista de la bolsa de Quito y empezamos a beneficiarnos de sus conocimientos y de sus mejores prácticas. En la región de Latinoamérica se están dando ya pasos hacia la integración de los mercados. La bolsa de Brasil, que hoy día se llama B3, es accionista de las bolsas de Lima, de México, de Santiago y el año pasado compraron el 10% de la bolsa de Colombia. Entonces nosotros quisiéramos también en un momento en el futuro también tener un socio estratégico y para eso hay que trabajar mucho en profesionalizar la bolsa, adoptar mejores prácticas, ofrecer mejor servicio, generar más mercado para que seamos un candidato interesante para un inversionista de la región. Bueno, desde hace más de, yo diría, cerca de los 5 años, es que en el mundo entero, un poco más de 5 años, se inició todo este movimiento de integración de las bolsas de valores y dejaron de ser bolsas independientes y comenzaron a ser como grupos empresariales dueños de las bolsas. Y ese cruce de acciones entre las bolsas de valores iberoamericanas es muy importante porque más allá de que puedan ser proveedores de capital, son también proveedores de tecnología, de la más alta, de la más exigente, son proveedores de una serie de prácticas, como mencionaste tú, que siempre van a mejorar la competitividad y la eficiencia de las organizaciones más pequeñas como son las bolsas de valores ecuatorianas, porque
creo yo, si no me equivoco, apenas se alcanza el 4% comparado con el PIB en negociaciones. Y eso realmente es muy bajo frente a otras bolsas que sobrepasan el 100%, el 200%, y esa ha sido una lucha permanente a la que se han dirigido las bolsas de valores ecuatorianas, pero lógicamente existe una serie de problemas estructurales y, como he mencionado en programas anteriores, una falta de política pública para el mercado de valores, ¿no? Sí. Ha existido muchas leyes, muchas reformas, este cambio de órgano de control y de regulación, que antes era la Superintendencia de Compañías, a la Junta de Regulación, etcétera. Todo eso ha sido insuficiente. Todos los dispositivos legales y reglamentarios han sido insuficientes porque falta una política pública que integre también otras organizaciones, como por ejemplo la inversión de los fondos, en este caso de la institución monopólica de los fondos en el Ecuador, que es del Seguro Social, como inversionista en el mercado, ¿no? Porque la inversión que tiene es realmente nada. Yo creo que alcanza los 300 y algo más de millones, que frente a los miles de millones que maneja la seguridad social de dinero de los ecuatorianos, no es nada. Está invertido en otro tipo de cosas, cuando el mercado de capitales es el llamado a proveerle de recipientes de inversión que, por un lado, son claros en el sentido de que son generadores de información, no implican la gerencia directa de una institución administradora de fondos y tienen calificación de riesgo, existen mayores seguridades y posibilidades de diversificar ese riesgo, ¿no? Entonces, sí es una preocupación muy grande en ese sentido, que las bolsas han hecho sus mejores esfuerzos, pero no han podido situarse en el contexto internacional como podría hacerlo, siendo instituciones sólidas e importantes, ¿no? Cambiando un poco de tema, para que la gente conozca qué es lo que hace la bolsa. Sí, me gustaría que nos digas qué hacen en el plano de la inversión, o qué posibilidades de inversión da a los ciudadanos en general, al pequeño, al grande, al institucional, y también qué posibilidades de poder captar recursos hace. No, qué buena pregunta, y qué bien tener este espacio, porque en el Ecuador realmente sí falta una cultura bursátil en el país. Hay una falta de conocimiento, y en esencia lo que hace una bolsa es conectar a las personas o las empresas quienes tienen recursos para invertir con quienes están buscando financiamiento. Entonces esa es la esencia de una bolsa. La bolsa ofrece mecanismos de negociación que permite conectar a quienes tienen recursos y quienes están buscando recursos. La bolsa provee de información de mercado acerca de los precios. Es muy importante la fijación transparente de los precios en el mercado. Y hoy día, y luego de la transformación societaria, la bolsa hoy día está realmente, el objetivo de la bolsa es generar mercado. Entonces, ser estos evangélicos y que hayan más emisores en el mercado, más empresas buscando, obteniendo financiamiento, y más personas quienes pueden invertir en el mercado. Al día de hoy son 280 empresas listadas en bolsa. Creo que el emisor más emblemático de nuestro mercado es Supermercados La Favorita, Corporación La Favorita, que es interesante, es la empresa tal vez más democrática de nuestro mercado. Supermaxi tiene más de 15,000 inversionistas, y esa es una inversión en acciones. Pero una particularidad de nuestro mercado es que el mercado en el Ecuador no es tanto un mercado de acciones, que es de renta variable, sino nuestro mercado es más de renta fija. De deuda. De deuda. Deuda emitida por las empresas, sean empresas grandes, medianas o pequeñas, y también hay oportunidades de inversión en instrumentos del sector público. Entonces sí, es interesante que, y habiendo escuchado en estas últimas semanas los casos tristes de fraude, de personas quienes han perdido su dinero en buena fe, encargando sus ahorros a otras,
lo que ofrece la bolsa y el mercado es la seguridad al inversionista. Y la formalidad, ¿no? La formalidad de un mercado. Y esto se logra en parte a través de las casas de valores. Entonces, si uno quiere hacer una inversión en el mercado, es importante obtener una asesoría. Y en el Ecuador, y en el caso de la Bolsa de Quito, existen 35 casas de valores que han sido primero autorizados de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y luego autorizadas de parte de la Bolsa de Quito. Y dentro de estas casas de valores uno tiene operadores, quienes son personas ya calificadas, expertas en el tema de asesoría financiera. Entonces lo importante es que uno acude, se acerca a una casa de valores y discute su situación financiera, sus deseos en cuanto a financiamiento para obtener la debida asesoría. Y a través del mercado de valores uno tiene más alternativas de financiamiento. Es un complemento a lo que es el sistema financiero. Generalmente en un banco uno tiene realmente opciones limitadas de inversión en una cuenta de oro, en una póliza, por ejemplo, pero a través del mercado uno tiene un abanico de diferentes tipos de inversiones, sea de acciones o de deuda emitida por una compañía. Y en el Ecuador, en nuestro mercado, hay emisores, uno puede invertir en empresas desde un multinacional como Nestlé o Movistar, Oticel, quien es Telefónica, o Pronaca, por ejemplo, o en empresas muy conocidas como Marathon Sports, y luego hay empresas medianas y hasta empresas pequeñas. Entonces, para un emisor una empresa buscando financiamiento, el mercado no es únicamente para las empresas grandes, sino también hay alternativas para la pequeña Yo creo y mediana que empresa. hay un mito que se piensa que en la bolsa de valores solamente se pueden financiar las empresas grandes. Lo que tienen es que estar ordenadas, no es el tamaño grande o pequeño lo que les lleva a bolsa, sino primero tener un propósito y un compromiso de informar y estar ordenadas para que quien invierte en ellas sepa exactamente el riesgo que está asumiendo. ¿Cuántas de esas 280 empresas son pymes? Sí, de las 280 empresas listadas en bolsa, 130 son pequeñas y medianas empresas. Y es interesante lo que tú comentas porque recientemente estuvimos en Cuenca y la Bolsa de Quito firmó un convenio con la Cámara de Industrias de Cuenca para dar talleres a empresas cuencanas para explicar y, como tú dices, romper este mito de que listarse en bolsa es para los grandes, es complejo, es costoso. No es el caso. Y en ese taller que hicimos en Cuenca, hubo un testimonio de parte de una pequeña y mediana empresa que es una empresa de helados que se llama Tuto Fredo. Y la señora dueña de Tuto Fredo explicó su experiencia de listarse en bolsa hace unos 3 o 4 años. Obtuvo financiamiento por un poco más de $100,000 y algo que ella dijo es que listarse en bolsa le obligó a ella a formalizar casa adentro, a adoptar mejores prácticas, a tener una estructura organizativa más clara, a tener una contabilidad mejor llevada. Y en la experiencia que ella contó, hoy día Tuto Fredo ya ha abierto más tiendas en el país y el año pasado esperaba vender más de $6 millones. Entonces, habiendo empezado muy pequeño, estos son los casos de éxito que nos gusta compartir. Bueno, y hay muchos casos de éxito de pymes que han pasado a través de la bolsa de valores y que han logrado crecimiento, porque en eso hay que estar claros. La bolsa lo que permite, entre las cosas que permite, es la competitividad, permite la innovación porque se puede obtener recursos y por ende el crecimiento de las compañías, ¿no? Y va muy de la mano de otro de los segmentos de este programa que es gobierno corporativo, porque obligadamente las empresas que entran a las bolsas, al tener mejores prácticas, no solamente son mejores prácticas gerenciales, sino mejores prácticas de dirección. Y eso yo creo que es muy importante dejar sentada esa relación entre lo que es el mercado de valores y las buenas prácticas de gobierno corporativo.
Otra de las cuestiones que quisiera que nos comentes es, de esos 280 emisores que son empresas, me imagino que ahí no están incluidas las titularizaciones. ¿Cuántas titularizaciones existen y cómo está funcionando una figura que durante unos años fue realmente exitosa y que luego de unas reformas legales comenzó a caer el interés sobre la generación de titularizaciones en el mercado de valores ecuatoriano? Sí. Bueno, sí, es una pena. Ha caído de forma drástica el número de nuevas emisiones de titularizaciones. En cualquier mercado de valores, una titularización es un papel, un instrumento absolutamente íntegro, absolutamente básico. En el caso del Ecuador, por una nueva normativa, una titularización es a través del flujo futuro de ingresos de una compañía, y por un cambio en la normativa, hoy en día el emisor de la titularización tiene que ofrecer una garantía tangible, o sea, además de los flujos. Futuros, tiene que poner una garantía adicional. Entonces eso hace que la emisión sea mucho más costosa. Y difícil de instrumentar para un emisor. Me acuerdo que hace 4 años habían más de 20 nuevas titularizaciones por año, y el año pasado tuvimos apenas 4 nuevas titularizaciones, y de esas titularizaciones 3 eran de la CTH, que es un banco Corporación de Titularización Hipotecaria, que se especializa en estos temas de las titularizaciones. De hecho, esa es una de las reformas que está planteando la Bolsa de Quito en representación del mercado de capitales. Es muy importante buscar una reforma para que ese instrumento regrese y sea un instrumento atractivo para nuestro mercado. Tuve la oportunidad de participar en la discusión de la ley de mercado de valores del 2014 y se veía venir esto de la caída de las titularizaciones por y yo no diría ni siquiera por un exceso de garantías, sino por una incomprensión de la figura. Una incomprensión de la figura que hacía que nazcan una serie de temores en las autoridades. Como no la comprendían, venía el temor y la mejor forma era de sobrecargar de garantías, como se lo hizo. Entonces esto se veía venir y es lamentable. Es muy bueno que la Bolsa de Valores de Quito esté ya propiciando reformas a la ley, y entre esas esté la titularización, porque yo creo que el mercado de valores ecuatoriano tuvo un boom en titularizaciones, inclusive tuvo la cultura bursátil fue mucho mejor a raíz de la aparición de las titularizaciones, porque antes se hablaba solamente de cédulas hipotecarias, de bonos del Estado, algo de acciones y algo de obligaciones, pero las titularizaciones hizo repensar en el mercado de valores ecuatoriano al empresario, porque tenía una nueva opción. Podía financiarse a través del patrimonio con las acciones, o puede financiarse a través del pasivo con la emisión de obligaciones a largo plazo o de papel comercial, como se llaman las de corto plazo, y lo podía hacer a través del activo. Eso era tal vez de lo más interesante como propuesta, el poder utilizar el activo para financiarse. Paul, este programa lamentablemente es muy corto para un tema tan profundo, pero desde ya pongo a disposición de la Bolsa de Valores de Quito este segmento para cuando necesiten mandar mensajes importantes que apoyen a la formación de la cultura bursátil en el país. Cuenten con este programa. Ha sido un gusto tenerte aquí. Te felicito por lo que has hecho en los últimos años en la Bolsa de Valores de Quito, y siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.